hay defensas y hay defensas. Gente que dice férreamente, oh, fulano es una persona seria, ese es mi amigo, yo lo respaldo, siempre con él, siempre con ella, ¿verdad? Pero hay otras defensas que tú dices, compadre, pero así no. Y eso acaba de hacer don Roberto Santana, el hombre que introdujo al país de manera exitosa, en principio, el nuevo modelo penitenciario. Digo en principio porque funcionó como un poema, si se quiere, en la administración de Leonel Fernández, sobre todo en su segundo periodo y el tercer periodo, estando al frente, ¿no? Don Roberto Santana de ello, ¿verdad? De ese modelo penitenciario. Hay inclusive cárceles en Latinoamérica que llevan el nombre, o centros que llevan el nombre de Roberto Santana. Roberto Santana dijo en un programa que Antonio Espaillat, dueño del Jet Set y el propietario visible de RCC Media, era una víctima. De inmediato, uno se sorprende y dice, pero ven acá, pero ¿y cómo que Roberto Santana dice eso? No, pero se pasó. Cuando ves el desarrollo de ese cortecito, ¿por qué uno está opinando en base a un meme? ¿Por qué digo uno opinando en base a un meme? Porque eso lo pude ver en Instagram, pero por suerte ese corte da tiempo para tú evaluarlo. Él dijo, sí, Antonio Espaillat, creo que mencionó a su hermana también, no recuerdo bien, es una víctima. Como todos, ¿no? Los que perdieron la vida lamentablemente ese día. ¿Y por qué él lo dice? Porque él hizo lo que el sistema le permitió. Básicamente es lo que él quiso decir. El sistema te permite que tú violentes reglas o hagas lo que quieras porque no hay reglas. Lo hace. Que si hay que pagar unos cuartos para que la vaina se quede así, bueno, se queda así. Básicamente, lo que dijo Roberto Santana es que Antonio Espaillat es una víctima porque actuó como chivo sin ley. Eso es lo que queda ahí, ¿eh? Eso es lo que queda ahí. O sea, eso, para mí, ese es el mensaje. Yo no sé si él quiso decir eso, José Maracayo. Yo no lo sé. Pero cuando él habla de que un Estado te permite actuar por la libre, cuando un Estado con las acciones o con las inobservancias te apoya, pues tú haces lo que te dé tu gana. Y no sé si fue sin querer, yo no sé si fue queriendo, pero en ese cortecito que vimos de don Roberto Santana, básicamente lo que vemos es que, bueno, él fue una víctima porque no se le puso regla. Y al final del día, puede pensar uno, hizo lo que le dio su gana. Entonces, por eso hablo de, cónchole, así no me defienda, compadre. Víctima no, porque mira el resultado. Y es verdad, en gran medida tiene razón don Roberto Santana, porque hay un Estado irresponsable que permitió, que sigue permitiendo que las edificaciones, que los establecimientos se construyan sin ningún tipo de supervisión. Y peor aún, le pagan cuarto para que no lo supervisen en muchos casos. En tiempo récord, por ejemplo, en esta alcaldía de Carolina Mejía, se han construido se han dado muchísimos permisos, se han levantado edificaciones que tú dices, pero ven acá, ¿y dónde está el ayuntamiento aquí? Pero ¿y qué hacen los regidores? Los regidores rigen. Los regidores rigen las acciones de los síndicos, de los municipios, de las provincias. Y tú dices, pero ven acá, se levantan edificaciones así, monda, lironda, así, a lo loco. Y tú lo ves. Pero recordemos que el regidor Mario Sosa, se llamaba Sosa, no recuerdo ahora, el que estaba de Opción Democrática, que fue en una alianza ahí, fue por el PRM, pero no era del PRM, pertenece a Opción Democrática, el joven regidor que solamente tuvo un periodo, denunciaba
acciones de esos regidores, acciones que le daban a los constructores la vía libre para hacer lo que les dé su maldita gana, con aceras, con edificaciones que eran ostensiblemente, notablemente ilegales. Bueno, Roberto Santana defiende de esa manera al señor Antonio Espaillat y miren cómo es la vaina. No, el gobierno, el Estado, todos estos gobiernos permitieron que Antonio Espaillat hiciera lo que le diera su gana con el Jet Set. Tanto así que Jet Set se promocionaba en los espacios como Fitur, una suerte de marca país. Discoteca marca país. Así se promocionaba Jet Set. Y aunque usted no quiso decir eso, quizá, don Roberto Santana, esa es la instancia que predomina a nivel perlocutivo. Usted dijo ahí que él hizo lo que le dio su gana. Por eso es una víctima de un Estado irresponsable. Yo no sé. Lo sigo viendo como victimario. Hay que tener cuidado con este tipo de declaraciones. Roberto Santana es un hombre muy inteligente, ¿eh? Maneja muy bien la comunicación. Y ya vemos que la defensa, el asunto de la explosión, ¿te acuerdas, no? Que es algo que querían sutilmente introducir. Eso no tiene ya cabida alguna. Pero el hecho de comprometer, o sea, de también culpar al Estado, porque es lo que está diciendo Roberto Santana aquí, y eso ahí hay que detenerse a analizar esto. Es decir, está diciendo, el Estado también tiene responsabilidad en esto. Y entonces habría que ver si eso le conviene a la defensa. ¿Le conviene a la defensa de Antonio Espaillat? A la larga, sí. Culpar al Estado también. Exclusivamente al Estado, sí. Entonces, porque él está responsabilizando más al Estado. Pero también queda, Maracayo, la idea de que puede hacer lo que usted quiera. Y si usted puede hacer lo que quiera, quiere decir que usted está dispuesto a violarse la ley. Porque yo conozco, digo, yo no estoy diciendo taxativamente que violó la ley el señor Espaillat. ¿Pero cuál ley? Yo no estoy, lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que él, recuerda que todo tiene que mantenerse en la presunción, ¿no? En la presunción. Vamos a suponer que vamos a suponer que todo, como dice la defensa, que él desconocía todo, que él desconocía eso. Vamos a suponer que fue así. Yo conozco. Disculpa, la defensa no ha dicho nada. Vamos a suponer que la defensa dice que fue una imprudencia. Que le bajan, no le bajan 2, le bajan 1000. Pero vamos a suponer que fue así. De todas maneras, Maracayo, yo conozco dueños de restaurantes, de locales donde va mucha gente, que hacen todo por el librito. No por el librito dominicano, que no tiene regla. Por el librito de ellos. ¿Cuál es el libro de ellos, Maracayo? Su ética, su nivel de ética, su moral y ponerse en el lugar del otro. Y hacen evaluaciones estructurales de su local. Yo sé que eso no debe ser así. Eso no debe depender del dueño de un local. Tiene que depender del Estado. Pero aún así, Maracayo, no deja bien parado al señor Espaillat con esas declaraciones. A mí no me parece que lo deja bien parado, ¿eh? Pero tú no viste lo que él dijo. Da los ejemplos que él da. Papá, eso hay que leer entre líneas, loco. Eso es una declaración peligrosa de Roberto Santana. Obviamente él no puede. Él dice, bueno, sí, claro, Antonio es una víctima también. Deja. Y al final dice, bueno, al final pagamos todos. Miren, aquí hay que pagar muchísimo dinero. Muchísimo dinero tiene que pagar
el señor Antonio Espaillat. Y yo creo que eso es lo que más le preocupa. Eso de los 2 años, muy bien pudiera pasar sus 2 años ahí. Pero lo que más les preocupa es el dinero. Y si meten al Estado en esta situación como corresponsable, pues entonces vamos a terminar pagando parte de ese dinero a las víctimas nosotros. Porque si el Estado es responsable, el Estado entonces va a tener que compartir la responsabilidad con Antonio Espaillat. Y por supuesto, como ya vimos todos estos indicios de complicidad estatal en este caso, y no es dinero de ninguno de esos funcionarios, no es dinero de Luis Abinader, es dinero de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y Roberto Santana es un funcionario de este gobierno y se ha portado bastante bien con el señor Luis Abinader, que de hecho el propio Roberto Santana ha tirado por el suelo su leyenda por Luis Abinader. No ha tenido reparo en contradecirse de un momento a otro. Bueno, el ejemplo está ahí, lo de la cárcel de Las Parras, para no entrar en ese tema. El señor Roberto Santana ha quedado muy mal. Está haciéndole coro a Luis Abinader. Entonces, este tipo de declaraciones hay que verlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Nosotros ya perdimos 236 personas allí. La población dominicana, en más de un 30%, casi un 30%, tuvo efectos psicológicos de esa situación. Aparte de que perdimos a un gran artista como Ruby Pérez, que fue parte qué sé yo, del soundtrack de la vida de muchísimos dominicanos. También vamos a pagar nosotros de nuestro dinero. Si meten, porque, óyeme, ya, y esto yo me lo sospechaba porque ya habían algunas personas hablando sobre esto, ¿no? El Estado dominicano, el Estado también es responsable. Sí, es responsable, muy bien. Pero no queremos pagar un chele nosotros de eso, ¿ah? Mucho cuarto que hay ahí. Y recuerden, Guillermo Gómez, hombre de este partido, y que nadie lo ha desmentido. Él lo publicó, Guillermo Gómez, para que después no vengan. Él lo publicó. El 70% de las acciones de RCC Media de la familia Reineri. Hay cuarto ahí. Estos tipos que se han hecho millonarios con el sector turístico, con el dinero de nosotros, entonces sus errores mortales como estos, también tenemos que pagarlos nosotros. No, cuando Loco, esa declaración, pero fíjate, o sea, lo inteligente de Roberto Santana aquí. No, el empresario, si tú lo dejas, ok. Si lo deja aquí en el Estado. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? No, Antonio Espaillat es parte de algo sistémico del Estado. Sí, pero de un estado, de un estado del cual los empresarios forman parte e integran gobierno. Sí. Porque forman parte del Consejo Nacional de Competitividad. Y por eso yo digo que quizás sin querer queriendo, a él se le zafó. Se le zafó. Claro, porque Roberto Santana es mucho más inteligente que tú y que yo. Porque al final del día, esos empresarios, si son los dueños, como dice Guillermo Gómez, de RCC Media, porque para allá es que va, para allá es que se tiene que ir, ¿verdad? Porque uno tiene que irse para allá, para resolverle a esa gente parcialmente que quedó damnificada en todo sentido de ese fatídico 8 de abril. Bueno, hay que mirar ¿para dónde? Para lo más rentable, para lo más cuantioso, que es RCC Media. Bueno, si hay que vender esos bienes, si hay que liquidarlos, Maracayo, pues hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo. Y para eso debe haber un Estado, debe haber un gobierno fuerte que le conmine a los dueños, llámense como se llamen, a pagar. Sí, tiene que haber un Estado que haga eso.
Y por eso yo te repito, no, que al final del día perdimos todos. No, es verdad, perdimos todos. Y es verdad que hay una gran irresponsabilidad del Estado y de todos los gobiernos. Pero esta vez se tiene que pagar. Esta vez se tiene que pagar de verdad. Y de ser, como dice Guillermo Gómez, pues además los propietarios de RCC Media, los funcionarios. Entonces yo no veo, como dicen los tigres, yo no veo perdedera ahí. Yo no veo ningún tipo de perdedera. Honestamente. No lo veo. O perdedera. Que ellos van a pagar, van a tener que pagar. Si un gobierno quiere. Eso es, claro. Si un gobierno Si quiere. un gobierno quiere. Un gobierno Si quiere. un gobierno quiere. Tienen que pagar. Eso es lo que quiero decir. Otra cosa no quiero decir eso. No, pero lo que te estoy diciendo es el peligro de que metan al Estado como corresponsable. Y el Estado el Estado cuando hay que pagar somos nosotros, ¿ah? Cuando hay que pagar dinero somos nosotros. Porque no es del bolsillo de Ranieri. Como él, como funcionario del Estado que es, él no va a sacar dinero. Es que el Estado que tiene que pagar, o sea, tú y yo. Y eso, esa es la estrategia que yo estoy viendo ahora con esa declaración de Roberto Santana. Sencillamente yo creo que en este caso, como no hay ley que pueda siquiera acercarse a la dimensión de esa tragedia, pues lo que hay que hacer es justicia. La gente lo que está... ¿Tú sabes qué es lo que pide la gente? La gente no pide que se aplique la ley con rigor. ¿Tú has oído eso? ¿Tú has oído a la gente diciendo eso? Pero imagínate. Cuando muere un familiar, cuando muere alguien, cuando te matan a alguien, cuando pasan cosas así, tú has oído a la gente diciendo de que yo quiero que se aplique con todo el rigor la ley, no. Y en ese caso, es justicia. Y justicia no es ley, necesariamente. Justicia no es equivalente a la ley. Cansado de decirlo, Jean-Luc Godard, Dios mío, cada vez que ese hombre hablaba era una frase memorable. Cuando la ley riñe con la justicia pasa por encima de la ley. No es justo que se pague esto con 2 años de cárcel. Bueno, va a tener que pagar, va a tener que pagar esos funcionarios acaudalados que forman parte del Estado. Como bien nos lo ha explicado, nos lo ha detallado nuestro amigo ¿verdad? y colaborador habitual de aquí, de la Quinta Pata, Remberto Pichardo. Se ha especulado mucho con esto de que Antonio Espaillá es un testaferro de estas grandes familias. Esto se ha analizado. Y de ser verdad eso, ¿no? Los testaferros se constituyen para estos casos, ¿no? Para estos casos se constituyen los testaferros, para guardar esas grandes fortunas. Y por eso yo pienso que si el Ministerio Público realmente quiere hacer esto, no es un show más, aunque obviamente hay un gran porcentaje de la población dominicana que piensa que esto es un show y tiene toda la razón para pensarlo. Pero si no deberían incluir el lavado de activos allí, ¿no? Y investigarlo por ahí. Y tener una entrevista con el señor Guillermo Gómez, que es un hombre muy informado y está dispuesto a colaborar. De hecho, una muestra de su disposición a colaborar es que en medio de esta situación publica eso. El 70% de los bienes de este señor no son de él, sino de esta familia. Yo pienso que deberían citar al señor Guillermo Gómez para que aporte, ¿no? Porque estamos hablando de que entre 2 víctimas están pidiendo 600 millones. La hija del empresario José Antonio Narri, ¿no?
la madre de esa muchacha está demandando por 300 millones. Pero también la esposa de Dotel está demandando por 300 millones. Ahí son dos nada más. Ya van, se supone que más de 100 denuncias. Entonces, imagínate, y la primera que puso el número en dinero, ¿no? Que es muy significativo, que fue la madre de la hija de José Antonio Narri, 300 millones. Y yo te decía, bueno, esa es ya como la medida, ¿no? Porque ¿cuánto vale una vida humana? No hay dinero, ¿no? Pero si ya hay una persona que dice 300 millones, pues tú a tu hija que perdiste ahí, a tu padre que perdiste ahí, dices, bueno, de forma simbólica, yo no puedo poner 200 millones, ¿por qué? 300 o 400 o más. Hay que evaluarlo, aunque suene feo. Lo explicó en un corte que vi por ahí el abogado buenísimo, ay Dios mío, que defendió a Milton, a la familia de Milton Peláez, el difunto, cuando le quitó la vida ese señor, ay Dios mío, Carlos Balcázar. Uh-huh. Carlos Balcázar dice, sí, la vida, es verdad que la vida es invaluable, pero vale. Y muchas veces hay que coger lucha en los tribunales para que ese valor, cuando uno habla de la indemnización que debe pagar esa persona que ya es condenada y que ya no es presunto, sino un asesino, un desvividor, por así decirlo, pues eso cuesta dinero y en la justicia se va, digamos, tasando y es difícil llegar ahí. Lo que quiero decir es que va a tener que llegar a una media. Yo no sé si los 300 millones, no sé si 200, pero se va a tener que llegar ahí, Maracayo. Se va a tener que llegar ahí y aquí se debe sentar un precedente con esta tragedia. Se debe sentar un precedente porque yo siento que el ánimo del pueblo dominicano es que eso no se quede así. La gente no lo ha sacado de agenda el tema. La gente no lo ha sacado de agenda y peor aún, yo siento que el gobierno no toma, por más que se esfuerzan muchos medios de comunicación que son propiedad de esos empresarios, no, la gente no compra esa. La gente lo sigue teniendo en vigencia, el caso Jet Set. Y está atento, el pueblo está atento a eso. Por eso yo creo que es momento de que un gobierno, llámese como se llame, sea el de Luis Abinader, si este caso de Antonio Espaillat se vuelve más complejo y ni siquiera puede terminarlo este gobierno, ¿verdad?, de conocer a nivel de justicia, pues sea el que sea, va a tener que buscar justicia, inclusive por fuera de la ley. Y eso pasa. No me digan que no. No me digan que no, porque cuando un atracador se mete a un banco y se lleva muchas cantidades cuantiosas de dinero, y sobre todo el banco más poderoso de este país, no vive para contarlo. Eso es ley. ¿La ley permite eso? Dime. Cuando hay acciones que se ponen por encima del Estado mismo, que tiene el monopolio de la violencia, no se vive para contarlo. Y eso lo sabemos todos aquí. Bueno, cuando pasan acciones como las que vimos ese día, pues el pueblo dominicano merece ser resarcido. Todavía más que el ladronazo que se metió y cometió el crimen de atracar un banco. Todavía más. Porque es un pueblo totalmente lesionado ahí, en su alma, en su psique. Familias que perdieron todo sentido de sustento. Que con 30,000 pesitos que se le dé por un tiempo X de supérate y que si yo, que no van a paliar absolutamente nada.
no van a paliar absolutamente nada. O sea, con simbolismos de esa manera no se llega a nada. Con esas miserias no se llega a nada. Entonces, por eso yo hablo de que sí, de que el gobierno tiene responsabilidad, de que el Estado tiene responsabilidad, sobre todo ese gobierno tiene la responsabilidad de que se haga justicia. Y ahí es un desafío que tiene el presidente Abinader, ¿no? Directo. Desafío directo. Y aquí estoy hablando yo como soñador. Porque todo lo que hemos visto que se hace desde el gobierno ha sido proteger a Antonio Espaillat. Eso es lo que uno ve, lo que uno siente. Pero yo sigo apelando a que se ilumine el alma del presidente Luis Abinader y decida de verdad que se haga justicia. Eso significaría romper con grupos de poder que presuntamente son los dueños de RCC Media. Bueno, ¿somos más que ellos o no? No somos más que ellos. Supuestamente no estamos en un sistema democrático participativo. No estamos en un sistema en el que hubo unas alegadas elecciones limpias y donde supuestamente el voto libérrimo lo eligió a él. Lo ha elegido 2 veces, presidente. Digo, se supone que es eso, ¿no? Me estoy ateniendo a la narrativa. Es el pueblo. Es el pueblo que se lo ha afectado, presidente. Es el pueblo que está exigiendo justicia. No que se aplique la ley correctamente. Eso no es lo que está exigiendo el pueblo. Estos casos no se evalúan de esa manera. En casos como este, quisiera que Vladimir Putin sea presidente de República Dominicana. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir todo eso. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, que está también en el Cibao, en todas las empresas de cable de la zona y en el este del país, en todos sistemas de cable, sobre todo Telecable Nacional Anyway.